Bienvenidos al experimento, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Filosofías, caminos, religiones, rituales. A través de ellos la humanidad busca respuestas para dar sentido a su existencia y así tal vez llenar ese vacío que nos invade. Para cada persona, habrá caminos que conectarán con algo en su interior, que le harán inclinarse hacia él y seguirlo, estudiarlo, adaptarlo en su vida. Para otros, preferirán seguir atados a la rueda de la existencia tal y como está establecida. Habrá otros que, sin embargo, seguirán buscando más caminos, más alternativas que les sirvan. Que la verdad está entre nosotros, que existe una energía universal, que hay enseñanzas que ignoramos y no sabemos escuchar. Hoy contamos con la presencia de una de esas personas que ha investigado y alcanzado una serie de conocimientos que ha plasmado sobre un libro que hoy vamos a conocer. Ella es Rosa Gómez Casañ, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, investigadora y cabalista, autora del libro El Sendero del Tikkun. Rosa, muchísimas gracias por estar en las páginas de Arcanos. Gracias a ti, Juan. ¿Qué es el Tikkun? El Tikkun es el propósito del conjunto de las reencarnaciones. Es decir, cuando nuestra alma fue creada, antes de que fuera creada, Dios nos preguntó: ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Tú qué problema, qué corrección quieres aportar al mundo? Y en función de lo que escogimos, pues yo me quiero dedicar a difundir contenidos a través de la radio, ¿sí? Uh-huh. Tal tipo de contenidos a través de la radio. Perfecto. Entonces, en función de eso nos dio unos dones y unos talentos. Y sobre esos talentos y sobre esos dones, en el mundo de la materia, en el que vivimos, el mundo de la acción, nosotros desarrollamos cualidades y habilidades. Es decir, yo puedo tener un enorme talento musical, pero si ese talento musical yo no lo desarrollo en la materia, no desarrollo cualidades y habilidades en la materia, el resultado va a ser que puedo tener mucho talento musical, pero luego no sé tocar un instrumento, no sé leer una partitura, uh-huh, etcétera. El Tikkun significa corrección. Entonces nosotros venimos a aportar una corrección al mundo. Dios hizo el mundo para que nosotros como co-creadores, porque fuimos creados a su imagen y semejanza y por tanto somos co-creadores, pudiéramos, digamos, aportar esa corrección y perfeccionar el mundo. Y en este libro tú nos das las claves. Yo lo que doy las claves es para que la persona pueda encontrar qué ha venido a hacer al mundo. Es decir, que a través de lo que yo propongo, la persona, lo que yo propongo son prácticas, o sea, cosas que hay que hacer, ejercicios, herramientas, y a través de esas herramientas que la persona practicándolas vaya quitándose problemas y como el subconsciente va a estar más limpio, les sea más fácil saber qué ha venido a hacer al mundo y que se ponga a hacerlo, claro.
¿Qué tienen que ver aquí los 72 nombres de Dios? Bien, los 72 nombres de Dios lo que ocurre es que aportan a través de la escalera de Jacob. La escalera de Jacob, Jacob tuvo un sueño y en ese sueño los ángeles subían al cielo y bajaban del cielo. Entonces, los ángeles de la Cábala, 72 nombres de Dios, es lo mismo, solo que los diferencia. Unos tienen 3 letras en hebreo, los nombres de Dios, y otros 5, los ángeles. A través de los ángeles que van recorriendo esa escalera, es decir, desde el mundo de la acción o mundo de la materia donde nosotros vivimos, van yendo de forma cada vez más sutil a mundos superiores hasta alcanzar desde el despertar de la conciencia hasta el nivel más alto de conciencia que hay. Y esos nombres de Dios, mientras recorremos esa escalera de Jacob, nos ayudan a ir descubriendo, a descubrir nuestro tikkun y que se vaya, digamos, clarificando, se vaya especificando, se vaya haciendo cada vez más concreto. Sí. ¿Y de dónde surgen esos 72 nombres? Bien, esos 72 nombres proceden de 3 versículos del capítulo 14 del Éxodo, los versículos 19 al 21, y esos 3 versículos constan exactamente 72 letras cada uno, lo que no ocurre en toda la Biblia. No hay 3 versículos consecutivos que tengan exactamente 72 letras cada uno. Hay algo parecido en Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, pero no son consecutivos. Y tomando del versículo 19, que es el primero, la primera letra, del versículo 20, que es el segundo, la última letra, y del versículo 21, la primera letra, se forma el primer nombre de Dios. Si tomamos la segunda letra, la penúltima y la segunda, se forma el segundo nombre, y así sucesivamente hasta formar 72 energías, que son las que tenemos en los nombres de Dios y los ángeles de la Cábala. ¿Cómo se ha llegado a descubrir que existen esos 72 nombres en esos textos? Bueno, este es uno de los fragmentos más codificados de la Torá. Sí, claramente es un fragmento codificado. Y los cabalistas a lo largo de generaciones, con toda seguridad sabemos que alrededor del siglo II antes de Cristo, los esenios, según podemos ver por los manuscritos del Mar Muerto que fueron hallados en el asentamiento de Qumran, ya escribían Cábala, pero la Cábala fue de tradición oral. Por lo tanto, aunque de eso hace 23 siglos, la Cábala comienza antes en tradición oral y solo a partir de un determinado momento ya se escribe. Entonces, ¿qué han hecho los cabalistas a lo largo de generaciones? Decodificar la Torá. Es decir, se llama a la Cábala la Torá oral. Entonces, de forma verbal se han transmitido el conocimiento de unos a otros y luego se pasó de la oralidad, ¿sí?, digamos, a comenzar a escribir los textos. Primero los textos eran más, digamos, más oscuros o menos claros o menos transparentes, y según ha ido avanzando las generaciones de cabalistas, que cada una de ellas ha ido ahondando
y profundizando en la sabiduría secreta. El nombre antiguo de la cábala es Jochma Nishtarah, sabiduría secreta, y ha ido cada generación ahondando en esa sabiduría secreta y han ido conociendo más y más y más y más. Y de ahí es de donde, bueno, alguien tuvo la revelación de que en ese fragmento había una tecnología espiritual muy poderosa. Ese fragmento exactamente nos habla de cuando Moisés parte de las aguas del Mar Rojo, que en sí ya es un hecho tenido por milagroso. Y llamamos milagroso aquello que nosotros no tenemos una explicación. No quiere decir que no exista una explicación, sino que no la conocemos esa explicación. Y por eso lo tenemos por milagroso. Y lo único que hace Moisés es utilizar la tecnología de los 72 nombres de Dios para abrir las aguas del Mar Rojo. Sabes perfectamente como investigadora, como cabalista, que existen pues infinidad de caminos, propuestas, filosofías, líneas de pensamiento. ¿Qué diferencia el sendero del Tikkun? ¿Qué aporta? Bien, esta obra no es porque la haya escrito yo, sino porque hay que ser objetivo. También incluso con las propias obras de uno. Tiene varias cosas que son absolutamente novedosas y que no vas a encontrar en ningún otro libro. La primera cosa novedosa que encontrarías en el libro es cuál es el papel que los nombres de Dios tienen dentro de la creación. Eso no ha sido escrito por ningún cabalista antes. La segunda cosa que tienen que es novedosa es la propuesta de trabajo con la escalera de Jacob. Esa escalera formada por los 72 nombres de Dios tampoco había sido descrita antes y tampoco había sido mostrado que a través del trabajo personal de meditación, cantilación, luego hablamos en todo caso qué es la cantilación, etcétera, con los nombres de Dios, él va despertando y se eleva la consciencia hasta el mayor grado que podamos elevarla a través de esa escalera. Y la tercera cosa que tiene el libro, que tampoco está en ninguna otra parte, es que propone herramientas muy sencillas y muy eficaces que nunca habían sido presentadas juntas. Es decir, unas provienen de textos escritos y sí están, pero ni siquiera las piezas que forman esas herramientas estaban juntas y se había explicado para qué se utilizan y para qué sirve. Por ejemplo, se habla de los salmos y la cantilación, pero esto no se había propuesto junto. Otra cosa que no se había propuesto junto. En algunos textos aparece el Malachim, que es la escritura angelical que se utiliza con fines sagrados y rituales. Y aparece incluso en internet, lo puedes encontrar, el Malachim, pero no se dice para qué se usa. En algún momento se publicaron los sellos de los ángeles. En el libro están el Malachim, los sellos de los ángeles, y para qué se utiliza, cómo funciona y qué efectos tiene. Y estas herramientas juntas nunca habían estado, y es una novedad que estén juntas y que se explique cuáles son los efectos que tienen. ¿Qué actitud debemos tener para leer el Sendero del Tikkun que nos presentan los 72 nombres de Dios?
Bueno, apertura y respeto. Eso es suficiente. Uh-huh. Es decir, no hay que tener tampoco ninguna preparación especial porque el planteamiento que tú relatas en el libro está bastante claro, ¿no? Bien, hay algún fragmento que son algunos fragmentos que son más cabalísticos, más para especialistas, pero el conjunto del libro ha sido escrito para personas que no saben nada de este tema y que para que lo puedan entender. Uh-huh. Si hubiera querido hacer una obra para especialistas, pues hubiera escrito otra clase de obras. Pero mi interés es que esto lo conozcan muchas personas y muchas personas se puedan beneficiar de el contenido de este libro, de las enseñanzas que propone, uh-huh, y que les ayuden en su vida, y les ayuden a despertar y a elevar la conciencia, ¿no? No quería que fuera una obra difícil, claro. Uh-huh. Sí, sobre todo casi es de agradecer porque ya sabes que cuando en muchas ocasiones se leen libros de determinadas filosofías o propuestas, existe una dialéctica un poco a veces complicada, ¿no? Entonces es fácil, ajá, hay que acercarla, pienso que sí, que es necesario acercarla a una comprensión más clara para el público en general. Imaginemos que ahora yo me hago con el libro, empiezo a leerlo, empiezo a desmenuzar, a entrar dentro de esos 72 nombres. ¿Cómo uh-huh puedo aplicarlo en mi vida eso? Pues mira, yo en el libro te propongo que trabajes con la escalera de Jacob, es decir, trabajes primero un ángel, luego este otro ángel concreto y luego el siguiente otro ángel concreto, con unas determinadas herramientas. Y si haces eso, a ti te va a dar resultado. Lo digo porque yo no propongo nada que yo no haya experimentado por mí mismo. Yo sigo trabajando, no he terminado todavía, de hecho llevo la escalera de Jacob y ya me ha proporcionado muchísimos beneficios en el sentido de despertar mi conciencia más y más, de cada vez estar más consciente, de tener mayores grados de coherencia interna. Uh-huh. Sobre todo, yo cuando empecé este libro yo no había alcanzado la paz interior, ¿no? Y no había transitado el abismo, el tejón. Y ahora, o sea, escribiendo este libro ocurrió esto y pude llegar a la otra parte, ¿sí? Uh-huh. Al otro lado. Y llegar a la paz interna, a estar conmigo mismo bien, saber qué he venido a hacer al mundo, saber con precisión cuál es mi lugar en el mundo, el que me corresponde por derecho divino. Y claro, sí que sé quién soy, entonces no tengo angustia vital, que es propio de quien no sabe quién es. Sí. No tengo vacío existencial, que es propio de quien no sabe qué ha venido a hacer al mundo. Y estoy en paz conmigo. Entonces, a partir de ahí, ser feliz es bastante fácil. En un mundo tan saturado como este, ya sabes, de información, sobre todo por las redes, en las que hay de diversidad de senderos, caminos y demás, ¿tú crees que estamos dispuestos a cambiar de verdad o a aplicar estas enseñanzas y somos conscientes de lo que significa eso? Bueno, hay personas que claramente sí están dispuestas, ya están en movimiento, ¿sí? Pero claro, sí que te puedo decir que toda esta crisis del coronavirus pues está meneando o sacudiendo a las personas para que se den cuenta de que se necesita un cambio. Uh-huh. Porque el mundo en el que vivimos todavía estamos demasiado dependientes
a mí a veces todavía me ocurre, de la materia. Entonces, en el mundo en el que vivimos, por una parte, tenemos que tener los pies en el suelo y en la materia y apreciar la materia, y por otro lado el deseo de recibir luz, ¿sí? Lo que se llamaría recipiente y luz, ¿sí? Entonces, si yo tengo demasiada ansia por la luz, pero desprecio la vasija o el recipiente, es decir, lo material, me quiero ir con Dios porque allí se está muy bien y me faltan los pies en el suelo. Si yo estoy tan aferrado a la materia, muy aferrado a la materia, tengo un recipiente, pero no estoy deseando tener la luz. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre el recipiente y el deseo de recibir la luz. Tiene que haber un equilibrio. Una vez hayamos leído o vayamos leyendo por partes, porque ahora también nos podrías aconsejar de qué forma podemos leerlo. ¿En cuánto tiempo podemos empezar a notar algún cambio concreto para poder aplicar? Imagino que eso dependerá también del proceso personal, pero nos lo aclaras tú mejor. Bueno, el libro sigue una secuencia lógica, en el sentido de presentar los nombres de Dios, el papel en la creación, y luego va presentando las herramientas y cómo aplicarlo, y luego ya están los propios nombres de Dios, digamos todos descritos por orden, ¿sí? Entonces, la secuencia lógica es leer toda la introducción y luego a partir de ahí empezar a practicar. No hace falta leer el resto del libro, o sea, sería leer las primeras 90 páginas más o menos y a partir de ahí ya podrías empezar a practicar sin haber leído el resto del libro. Y a partir de cuando notarás un efecto, pues los efectos son graduales, ¿sí? Son de pasito a pasito. Entonces, en el mundo en el que vivimos, las personas quieren chascando los dedos y les aparece la fórmula milagrosa. Y en la naturaleza no hay nada que surja de forma así, chascando los dedos. En la naturaleza tú tienes estaciones en el año. En el invierno se ara la tierra, se planta la semilla, se cubre la semilla y está varios meses en invierno antes de que en la primavera surja la plantita. Durante toda la primavera, ya llevamos 6 meses, la plantita está creciendo y hasta el verano o el otoño no vamos a recoger. Es decir, ¿cuándo recogemos? Un mínimo de 6 meses después. Nos has dicho... Entonces, sí. Esto quiere decir que hay que ser constante. Porque sí, la semilla está 3 meses en la tierra, pero si no llueve, no va a surgir nada. Entonces, esto quiere decir que hay que hacer un trabajo constante, no es mucho tiempo al día, es poquito, ¿sí? Con 20 minutos tienes suficiente. Un trabajo constante cada día, de gota a gota, y la gota de agua constante orada a la piedra. Entonces, la disciplina, la perseverancia son muy, muy necesarias. Y a eso lo recuerda el I Ching, el libro de las mutaciones que pertenece a la tradición taoísta, que ni siquiera es de la tradición cabalística, pero es que todas las tradiciones se dicen lo mismo.
que necesitas perseverancia, que necesitas disciplina, que si no, no hay resultados. Sí. Es más, se dice en la Cábala que para lograrlo necesitas esfuerzo. Y que si dices que te esforzaste y no lo lograste, es que no te esforzaste. Y si dices que lo lograste sin esforzarte, entonces tampoco lo lograste. Esfuerzo, perseverancia, disciplina y, como nos has comentado antes, una actitud abierta. Independientemente de lo que nosotros podamos creer, debemos ir con una actitud abierta para aprender. Independiente de en qué tradición te sitúes, los ángeles pertenecen a casi todas las tradiciones de la tierra. Los tienes en la tradición judía, en la tradición cristiana, los tienes en la tradición del hinduismo, los tienes de los americanos, los indios americanos que le llaman a los ángeles el ave de las tribus. Es decir, es lo que Ken Wilber llama la sabiduría perenne. En todas las tradiciones están. No necesitas tener una creencia. Las creencias se pueden derribar muy fácilmente. Necesitas tener la experiencia. Entonces, si todavía no lo has tenido, prueba y comprobarás que los ángeles existen. Y si ya has tenido la experiencia, y de ahí te viene la certeza de creer que los ángeles existen, entonces prueba también y verás cómo te da resultado. Y hazlo desde el corazón abierto, es decir, no el corazón abierto, la apertura de mente, el corazón abierto son necesarios siempre. Pero si no, esto no me va a servir para nada y ya se cierra uno y ya no llega a ninguna parte más. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro lo tenéis disponible en ebook y en papel en Amazon. En todas las tiendas de Amazon del mundo, es decir, Amazon.es, Amazon.com, en todas, ¿vale? Muy bien. Y luego cuando ya pase todo esto podremos ir físicamente a comprarlo, imagino, en las librerías. Bueno, en principio tengo que hacer gestiones con las librerías. Por el momento lo podemos encontrar en Amazon seguro, ¿no? Por el momento en Amazon, mira, esto de la pandemia y la cuarentena y todo esto, pues ha retrasado las presentaciones del libro, ha retrasado que el libro esté disponible en las librerías, etcétera. Pero yo espero que para finales de junio o así, por lo menos ya el libro esté por lo menos en unas cuantas librerías y que ya yo creo que ya será a partir de septiembre se puedan hacer las presentaciones presenciales del libro donde yo voy a poder firmar ejemplares, me van a poder ir a hablar del libro, etc. Y por ejemplo, quien ahora mismo lo consiga a través de Amazon y quiera dirigirse a ti para hacerte algunas preguntas, ¿dónde puede hacerlo? En el propio libro tienen hasta mi correo electrónico, todo. Y por último, antes de terminar, ¿por qué deberíamos comprar, según Rosa Gómez Casañ, El Sendero del Tikkun? Mira, a mí los nombres de Dios me han transformado como ser humano y yo lo que deseo es que tú también puedas tener esa transformación, ese cambio hacia la mejor versión de tú mismo, hacia el reconocimiento de tu verdad interna, hacia sentirte en paz y eso me lo han aportado los nombres de Dios
y yo he puesto a disposición de los demás aquello que a mí me ha servido para esa transformación y para llegar a una situación en la cual, desde el punto en el que yo conocí la cábala de los nombres de Dios, donde mi vida era un perfecto desastre, a día de hoy donde mi vida, sinceramente, la verdad que tengo una muy buena vida en este momento. Rosa Gómez Casán, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, investigadora y cabalista, el sendero del Tikkun. Vamos a ver si caminando por ese sendero conseguimos esa transformación alquímica de la que nos habla. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias a ti, Juan. Hasta aquí este intenso viaje junto a Rosa Gómez Casán, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, investigadora y cabalista. Gracias a ella hemos recorrido unos pasos por el sendero del Tikkun para descubrir los 72 nombres de Dios que nos ayuden a encontrar y aplicar con equilibrio nuestro propósito en esta vida. Según sus propias palabras, la información y las herramientas que contiene ese sendero están ahí tras largas investigaciones que le han llevado a ella misma hasta la seguridad y el convencimiento de tener que compartirlos con nosotros. El experimento. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira.